Este es un mapa que él mismo trazó de la Manzana Loca, que se llamaba la zona de la ciudad de Buenos Aires que articulaba una serie de espacios de sociabilidad alternativa sumamente importantes. Estaba el Ditela, lo que habló Marcelo hace un rato, ¿no? Este centro de experimentación artística, musical, teatral, sumamente importante en la trama de los 60 en la Argentina, pero había muchos otros espacios, ¿no? Espacios como galerías de arte, pero también bares, lugares de encuentro, peluquerías, lugares donde compraban ropa rara, digamos, lugares donde esa sociabilidad alternativa se nutrió digamos, transformó una zona urbana bien delimitada en el microcentro porteño y donde en los años de la dictadura de Onganía contaban que pasaban cosas que no podían ocurrir en el resto de la ciudad. Entonces, este plano lo hizo Roberto en conversación con María Moreno, ¿no? Que es su gran amiga, interlocutora de muchos años, también Ricardo Piglia, pero digo, en diálogo con María Moreno, justamente hablando de esa zona y de esa experiencia donde confluían, por ejemplo, los inicios del rock en la Argentina, la vanguardia artística vinculada al Ditela, la gente que estudiaba sociología, ¿no? Los comienzos de la carrera de sociología, digo, toda esa trama, ese caldo de cultivo, esa multiplicidad de paradigmas confluyendo, generó, digamos, un momento histórico de una potencia inédita en la historia cultural argentina, ¿no? Y de la cual todavía hay muchos hilos que se nutren, ¿no? Un poco para dar un pantallazo y ubicar las experiencias de las que voy a hablar ahora, Marcelo también mencionaba a Oscar Mazota, que es clave como interlocutor, como propiciador, como amigo y hermano mayor de alguna manera de este grupo, Roberto Jacobi, Eduardo Costa y Raúl Escari, que en el año 66 lanzan el Grupo de Arte de los Medios, en diálogo justamente con Mazota. La anécdota fundacional dice que a la salida de un seminario de Mazota que se dictaba donde hoy funciona el Centro Cultural Rojas, que había un centro de investigación artística en ese momento, el grupo pensó una idea que fue fundacional de este grupo, que fue la idea de generar un acontecimiento que no tuviera lugar más que en su circulación masiva. Es una idea clave, seguramente algunos la escucharon nombrar, y fue lo que se dio en llamar después el anti-happening, es decir, ellos inventaron un happening a través de, primero lanzaron un manifiesto, ¿no? Y junto con ese manifiesto una carpeta de prensa, un dossier de prensa que incluía una gacetilla que describía un happening que nunca había tenido lugar, que llamaban Happening para un jabalí difunto. En el libro Happenings, compilado, elaborado colectivamente, pero dirigido por Oscar Mazota, justamente se pone en cuestión la idea de que existía una moda mediática del happening, pero en Buenos Aires no habían tenido lugar más que 4 o 5 happenings. Es decir, que había una extraña paradoja entre un término que los medios masivos, ¿sí?, habían tomado como algo que estaba ocurriendo todo el tiempo y usaban el término del arte para hablar de muchas cosas, ¿no?, instalando una suerte de moda mediática. Mazota decía, sin embargo, no hay más happenings que los que, no hemos vivido más happenings que los de los dedos de la mano. Y entonces, frente a esa paradoja, realiza una serie de intervenciones que luego voy a referir sucintamente, y este grupo emerge poniendo en cuestión los límites del happening y experimentando con la idea de una materialidad desmaterializada, es decir, con una intervención que solo tuviese lugar en su circulación mediática, a través de los medios masivos. Lo que lograron con complicidades múltiples, o sea, ellos en esa gacetilla de prensa que mencionaba antes incluyen un montón de fotos trucadas, realizadas en diferentes lugares de Buenos Aires. Sin Photoshop, en baños, en el living de una casa, en un bar, etc. Con supuestas escenas de ese happening que no había ocurrido, un informe que incluía, bueno, como digo... Esa es Marilu Marini, ¿no? Sí. Y este es Gades, el bailarín de flamenco. Esta otra foto ocurre en el baño de alguna casa. Y este es Oscar Mazota leyéndole una conferencia al oído a Lea Lublin, ¿no? Son parte de ese operativo de prensa, y también pudieron ir viendo cómo ese operativo funcionó perfectamente, porque más de 14 medios, desde el diario El Mundo, que le dedicó una doble página, hasta
revistas de divulgación como, no sé, Gente, o revistas especializadas como El Escarabajo de Oro, dieron cuenta de la noticia, ¿no? Lo que ellos querían lograr era, digamos, una reflexión respecto de esa condición de los medios de generar acontecimiento. No era tanto el hecho de poner en evidencia que los medios muchas veces no chequean la información que publican o que publican información falsa. No era tanto ese el objetivo como poner en evidencia la capacidad de los medios de construir acontecimientos que no tienen otra existencia más que su circulación mediática. Luego el grupo derivó en hacer una serie de experiencias, sobre todo Eduardo Costa y Roberto Jacobi, con lo que llamaban literatura oral. Ellos decían que el libro también tendía a la disolución. Estaban trabajando mucho con la idea de desmaterialización tomada de Elie Lissitzky, del constructivista ruso, que habían leído vía Mazota justamente, al que habían llegado vía Mazota, y la idea de desmaterialización en Lissitzky, que es una idea que él lanza en los años 20, tenía que ver con cómo los nuevos medios técnicos, por ejemplo el telégrafo, iban a generar una revolución a nivel de lo que podía pensarse como libro. Decía, el libro ya no va a tener la materialidad que conocemos, sino a través de estas nuevas técnicas, decía Lissitzky en 1921, el libro va a tener una capacidad de desmaterializarse. Y en ese sentido lo que Costa y Jacobi empezaron a hacer era registrar grabaciones en la calle, a un canillita, a un vendedor ambulante, a una enferma psicótica, etc. Y luego montar este dispositivo, un banquito, un grabador, un viejo grabador Grundy, con la cinta abierta, sin ningún tipo de edición de esos registros que habían tomado, recogido en la calle. Ellos decían que el nuevo libro iba por ahí, que la nueva forma de la literatura oral tenía que hacer estallar el formato convencional, la idea de autor y la idea de formato libro. Jacobi también experimentó en ese momento con circuitos televisivos, por ejemplo, cerrados, ¿no? Lo que hizo fue un homenaje a Cage, al músico experimental, a través de una conferencia que solo se proyectaba por un circuito cerrado de televisión. O sea, no había acceso a este contacto directo, sino que los que querían escuchar la conferencia la podían ver únicamente por televisión. La idea que era muy fuerte ahí tenía que ver con McLuhan, el canadiense, y la idea de que los medios ambientan. Es decir, no es lo mismo escuchar una conferencia en vivo y en directo que a través de la mediación de una tecnología como la televisión. Hay muchas experiencias por este lado, ¿no? Esta idea de ambientación, que es muy fuerte también en la época. Hicieron junto con Mazota un ciclo que se llamó Happenings. Muestro este afiche en tan mal estado porque de todas estas experiencias quizás un factor común es que prácticamente no hay registro. Este ciclo Happenings que organizaron con Oscar Mazota dio lugar a, por ejemplo, un ciclo que se llamó Sobre Happenings, que era tomar el guión muy elemental de happenings internacionales y repetirlos, que nunca es la repetición literal, sino que siempre es otra versión de ese acontecimiento en el Ditela, ¿no? Hacer una reversión, si se quiere, de ese acontecimiento. También con Eduardo Costa en Córdoba en el año 66, estas no son fotos originales sino de la reconstrucción que se hizo muchos años más tarde, hicieron una intervención urbana que tenía que ver con señalizar durante la Antibienal de Córdoba del 66, que fue un acontecimiento de la vanguardia más radicalizada contra la Bienal Kaiser que se estaba realizando en la ciudad de Córdoba en ese año, señalizar con pintura verde cierto mobiliario urbano, por ejemplo un banco, una toma de luz, etc. Y luego pintar de ese mismo verde una parte interna del espacio que estaban ocupando con la antibienal, ¿no? Como una forma de señalizar el adentro y el afuera y mostrar conexiones posibles o discontinuidades también entre ese adentro y ese afuera, ¿no? Señalizar que la obra no estaba situada en un espacio, sino que había que reconstruirla en la conciencia del espectador. Jacobi también en esos años empezó a estar muy vinculado a toda la escena naciente del rock,
que después dio origen a lo que se conoce hoy como el rock nacional. En ese momento eran jóvenes, adolescentes, que ellos decían, bueno, el lugar de encuentro fundamental era el bar moderno, y estos chicos no tenían ni plata para el café, entonces estaban en la vereda del bar moderno. Estaban ahí, pero afuera, ¿no? Y ahí se conocieron Pablo Suárez, Oscar Mazota, Roberto Jacobi, se conocieron con Tanguito, con todos esos adolescentes, y dieron lugar también a una serie de iniciativas, por ejemplo, Beatles, que se hizo en el Ditela, con el eslogan psicodelicémonos, trabajando con este cruce entre hipismo, psicodelia, artes visuales y música, ¿no? Esto también en el Ditela. Y esta es la experiencia del circuito automático, la del contestador, ¿no? Que eran estos cartelitos autoadhesivos que se pegaban por todas partes de la ciudad, llamando a la curiosidad de hacer un llamado, no se sabía dónde. Podía ser casi un cartel prostibular, ¿no? De esos que hoy la ciudad está lleno, ¿no? Y desataba esa comunicación de la que hablaba Marcelo antes, ¿no? Esta es una obra de la que nunca logramos encontrar la segunda parte, que quizás es la más importante. Roberto fue con Oscar Mazota a Nueva York, fue el primer viaje fuera del país de los dos en el año 67, ese verano nuestro, invierno de ellos. Y ahí realizó durante un gran festival en el Central Park una obra que llamó Mao y Perón, un solo corazón. Se puso un traje militar o un uniforme militar o de bombero, no sé bien de qué era, que lo consiguió en una casa de ropa vieja, y una foto de Mao y una foto de Perón, y se paseó con eso durante todo el festival, esperando que algún periodista registrara la acción y la publicara en los medios. Él decía que su happening solo tenía sentido si llegaba a la Argentina a través de la dimensión mediática, digamos, una especie de experimento que articulaba de alguna manera la dimensión vivencial del happening con la idea de circulación mediática del anti-happening. Y de hecho él dice, pero nunca lo pudimos encontrar, por eso lo digo, para que si alguno lo encuentra me lo haga saber. Él dice que en alguna revista argentina de esos años logró que saliera esta fotografía, pero nunca la logré ubicar todavía. Y simultáneamente está ocurriendo en Buenos Aires desde el año 66, incluso diría antes, desde el año 65, una fuerte politización de la vanguardia. Digo, es el otro componente que no se puede disociar de esta radical experimentación estética, ¿no? De esta transformación de los medios con los que se producía acontecimiento artístico. Y eso tiene que ver fundamentalmente con hechos internacionales como la guerra de Vietnam, pero también la invasión a Santo Domingo, un año más tarde el asesinato del Che Guevara en Bolivia. Digamos, son hechos que van marcando esa caldeada sensación de radicalización que no solamente atraviesa a los artistas, sino a toda la sociedad argentina, ¿no? A gran parte de la sociedad argentina. Y en ese contexto León Ferrari lanza junto con Gorriarena el homenaje a Vietnam, ¿no? Que fue un hito dentro de estos trabajos en comunidad o con lo común, digamos, que tuvo que ver con nuclear artistas de las más diferentes procedencias políticas y opciones estéticas. Para poner un ejemplo claro, desde Marta Minujín hasta Ricardo Carpani confluyeron allí. Y ocuparon durante unos días la Galería Banriel, que era una galería muy importante de la zona del microcentro porteño, ocupándola completamente con obras denunciando la guerra imperialista, la invasión imperialista en Vietnam. Y en ese contexto Jacobi hace, ese mismo año 66, este tipo de obras, que no tienen nada que ver con lo que veíamos antes, ¿no? Pero son del mismo año. Son una suerte de esculturas cineoexpresionistas muy a escala natural a partir de fotos que él tomaba de los diarios. Fotos de Vietnam que él tomaba de los diarios y las llevaba a esta suerte de dimensión escultórica que no tiene nada que ver con el anti-happening, la desmaterialización del anti-happening o de las otras experiencias que estuvimos viendo recién, ¿no? Pero las hace en el mismo año. ¿Qué material? Una especie de papel maché, una cosa así.
Estas esculturas se perdieron, solamente están estas dos fotografías. Creo que hay una que se recuperó en el Museo Provincial de La Plata, el Museo Provincial de Bellas Artes, porque él la presentó un premio y quedó en un sótano y hace unos años se logró recuperar, reconstruir. Pero digo esto porque también da cuenta de cómo los artistas intervenían con lenguajes muy diversos al mismo tiempo. O sea, no es que había una búsqueda estética prolongada en un lenguaje, sino que al mismo tiempo podían abrir un abanico de posibilidades y variaban sus modos de intervención de acuerdo al espacio donde estaban interviniendo, ¿no? Jacobi decidió que para un homenaje a Vietnam era este el modo, ¿no? Así como Ricardo Carreira instaló la obra más recordada de esa exposición, que fue un charco de sangre, del cual no queda ni siquiera una fotografía, ¿no? Un charco de sangre de resina poliéster roja que instaló en el medio de la sala, y él decía que el charco, situado en un homenaje al Vietnam, obviamente estaba hablando en contra de la guerra imperialista, pero que si se situaba en otro espacio, por ejemplo, él vivía en el barrio de Mataderos, en la puerta de un frigorífico, claramente estaba denunciando otra cosa.